¿Y si los guerreros más letales del Japón jamás empuñaron una katana en público? ¿Y si sus armas no fueran espadas, sino secretos? Mientras los samuráis defendían el honor bajo el sol, otro tipo de combatiente acechaba en la oscuridad. Sin gloria, sin reconocimiento, pero con un poder que podía cambiar imperios. Eran invisibles, implacables, imposibles de atrapar. Hoy nos adentramos en el mundo oculto de los ninjas, los verdaderos fantasmas de la historia japonesa. Espías, saboteadores, maestros del engaño, guerreros que vivían para no ser vistos y morían sin dejar rastro. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de misterio, conspiraciones y combates silenciosos, asegúrate de suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué otras figuras legendarias te gustaría descubrir. Muy bien, es hora de entrar en la historia. En el corazón turbulento del Japón feudal, cuando los campos de batalla eran teñidos de sangre por las luchas entre señores poderosos y hambrientos de dominio, emergía una amenaza silenciosa. No marchaban en formación. No llevaban armaduras relucientes. No pronunciaban discursos de honor ni gritaban nombres en voz alta antes de atacar. Ellos aparecían cuando nadie los veía. Así comienza la historia de los ninjas, los llamados Shinobi no Mono, los que se ocultan, una sombra entre las sombras. Su nacimiento está envuelto en el mismo misterio que rodea su leyenda. Se dice que surgieron alrededor del siglo XII en medio del surgimiento del shogunato de Kamakura, una época marcada por el caos y la división. Pero más allá de fechas y nombres, lo que importa es lo que representaban, una forma distinta de hacer la guerra. Mientras los samuráis defendían su código de honor con la espada en alto, los ninjas entendieron una verdad más cruda. En la política del poder, lo que no se ve puede ser más mortal que lo visible. No eran soldados, eran espías, saboteadores, asesinos silenciosos. No se trataba solo de matar, se trataba de observar sin ser vistos, de infiltrarse, de extraer secretos, de manipular resultados sin que nadie notara su presencia. El arte del ninjutsu no se trataba de valentía, sino de eficiencia. Y su primer mandamiento era claro: ser invisible es sobrevivir. Su existencia no fue registrada con claridad por los cronistas de la época. Y eso no fue casualidad. Durante mucho tiempo fueron considerados apenas rumores, fantasmas en la niebla, hombres que aparecían y desaparecían como si fueran parte del viento. Sin embargo, esos rumores empezaron a preocupar a los grandes daimios, los señores de la guerra, cuando sus secretos comenzaron a filtrarse, sus estrategias a fracasar, sus enemigos a adelantarse a cada paso. La guerra en Japón ya no solo se libraba con espadas, también con información, y los ninjas se convirtieron en la herramienta perfecta para operar en este nuevo campo de batalla, el de la invisibilidad, la confusión y la manipulación silenciosa. ¿Quién entrenó a estos hombres? ¿Cómo surgieron en una sociedad que valoraba tanto la honra como el combate abierto? Durante el auge del Japón feudal, cuando las guerras se extendían por todo el archipiélago y los secretos podían valer más que 1000 soldados, los ninjas aprendieron la habilidad más letal de todas: desaparecer dentro del mundo visible, no con magia, sino con actuación. Contrario a lo que muestran muchas películas, los ninjas no vestían de negro ni se ocultaban solo en los techos. Se ocultaban entre las personas. Se disfrazaban de lo cotidiano. Se convertían en campesinos, músicos, curanderos, sacerdotes itinerantes. Sabían imitar acentos, repetir gestos, encajar en cualquier ambiente. Cada sonrisa era un cálculo, cada palabra una trampa. Sus entrenamientos no solo incluían combate o resistencia física, también aprendían observación psicológica, lenguaje corporal,
dialectos regionales. Algunos de ellos pasaban años infiltrados, construyendo relaciones falsas, formando parte de comunidades enteras. Todo por una sola misión: recolectar información sin ser detectados. Imagínalo por un segundo. Tu vecino de toda la vida podría ser un ninja, y tú no tendrías la menor idea. Este arte de la infiltración exigía un control emocional casi inhumano. Un solo gesto fuera de lugar podía levantar sospechas. Una expresión equivocada podía costarles la vida. Por eso, muchos ninjas no solo eran guerreros, sino actores extraordinarios, expertos en leer a los demás y en manipular emociones ajenas sin revelar las propias. En un Japón en donde los castillos se alzaban como fortalezas del poder, la verdadera amenaza no escalaba sus muros, sino que ya caminaba por sus pasillos. Pero vivir una mentira tiene un precio. Algunos ninjas, tras décadas de encubrimiento, olvidaron quiénes eran realmente. Perder su identidad se volvió parte del sacrificio, porque en la guerra de las sombras, sobrevivir significaba desaparecer. Y cuando esos secretos eran descubiertos, el castigo era implacable. Los ninjas eran capturados, torturados y ejecutados sin misericordia. Cada misión era una apuesta contra la muerte, pero para ellos el riesgo valía la pena, porque cada palabra robada, cada plan escuchado en silencio, podía cambiar el curso de una guerra. Ahora que sabemos cómo vivían, la pregunta es: ¿cómo peleaban los guerreros que no debían ser vistos? Imagina estar solo, caminando por un pasillo silencioso en plena noche, y de repente sentir una punzada helada en la pierna, una sombra pasar a tu lado, y el silencio volver como si nada hubiera ocurrido. Cuando la información ya no bastaba, cuando la infiltración se convertía en una trampa mortal, los ninjas activaban su segunda habilidad, la capacidad de matar, sin ser vistos. El ninjutsu no era solo una doctrina de espionaje, era también un arsenal de técnicas de combate, refinadas durante generaciones para maximizar el daño y minimizar el ruido. No se trataba de pelear con honor, se trataba de sobrevivir. Los ninjas entrenaban el taijutsu, un estilo que combinaba movimientos del judo, el aikido, el jiu-jitsu, el karate e incluso del kung fu. Era un sistema diseñado para derribar o incapacitar al oponente con la máxima eficiencia en el menor tiempo posible. Golpes certeros, llaves letales, movimientos fluidos y brutales, pero eso solo era el comienzo. El verdadero arte del ninja se revelaba cuando utilizaban sus armas ocultas, herramientas diseñadas no solo para matar, sino para escapar, confundir, aterrorizar. Entre sus armas más temidas estaban los tetsubishi, pequeños pinchos de hierro arrojados al suelo cuando eran perseguidos. Imposibles de ver en la oscuridad, causaban heridas graves en los pies descalzos o los cascos de los caballos. Un paso en falso y el perseguidor caía. Luego estaba el kusarigama, una hoz unida a una cadena metálica. Difícil de dominar, pero letal en manos expertas. Permitía mantener distancia, atrapar al oponente y rematar con una cuchilla curva y precisa. El tekokagi, una especie de garra metálica usada en los puños, era devastadora en combate cuerpo a cuerpo. No solo amplificaba el daño, también podía bloquear armas o desgarrar carne con facilidad. Y claro, las famosas shuriken, mal llamadas estrellas ninja, no se lanzaban para matar. Se usaban para distraer, herir, sembrar el caos. Una cortina de dolor que abría la puerta a una rápida desaparición. Cada arma, cada técnica, era una extensión de su filosofía: atacar sin avisar, desaparecer sin dejar rastro. Para los ninjas, el combate no era un duelo de honor, era una danza entre el peligro y la astucia, porque si te encontrabas frente a un ninja, probablemente ya era demasiado tarde. Pero mientras su letalidad crecía, también lo hacía la vigilancia, y los castillos comenzaron a cerrarse.
¿Podrían los ninjas sobrevivir? Cuando todos empezaron a buscarlos. La amenaza se había vuelto real. Ya no eran solo rumores en las aldeas ni cuentos de taberna. Los ninjas estaban infiltrando fortalezas, saboteando operaciones, torciendo el destino de batallas enteras, sin que nadie pudiera detenerlos. Y eso no podía continuar. Los poderosos daimios, alarmados por la creciente habilidad de estos guerreros invisibles, comenzaron a responder con fuerza. Se reforzaron los muros, se doblaron los turnos de vigilancia. Los castillos se transformaron en fortalezas vivientes, no solo de piedra, sino de sospecha. Cada sirviente, cada visitante, cada palabra era escrutada con desconfianza. Los samuráis, tradicionalmente encargados de proteger el honor y la vida de sus señores, pasaron a desempeñar un nuevo rol: cazadores de sombras. Y así comenzó una guerra silenciosa entre dos códigos: el del honor visible y el de la eficacia oculta. Capturar a un ninja se convirtió en símbolo de prestigio. Torturarlos hasta arrancar cada secreto era un ritual aceptado e incluso celebrado. Muchos de ellos fueron ejecutados en plazas públicas como advertencia. Pero los ninjas no retrocedieron. En lugar de ello, pulieron aún más su arte, refinaron sus disfraces, cambiaron sus rutas, aprendieron a leer las trampas y a anticipar las patrullas. Incluso comenzaron a desarrollar técnicas para simular su propia muerte y escapar en medio de la confusión. Algunos fueron contratados por los mismos señores que antes los temían, como herramientas en guerras internas. Otros formaron clanes secretos que operaban fuera del sistema feudal, vendiendo sus habilidades al mejor postor. Y en ese delicado juego de alianzas, espionaje y traición, el ninja dejó de ser una figura marginal para convertirse en una pieza clave del tablero político japonés. Pero esa exposición también trajo consecuencias. El nombre ninja comenzó a generar tanto temor como admiración. Y en una sociedad que valoraba la obediencia y la lealtad, su imagen se volvió incómoda. Poco a poco, las condiciones que habían dado origen a su existencia comenzaron a desvanecerse. El país se unificaba, las guerras se reducían y la necesidad de guerreros ocultos también. ¿Pero un ninja desaparece porque es derrotado o simplemente porque ya no necesita ser visto? Con la llegada de la unificación del Japón bajo el shogunato Tokugawa, la era de las guerras internas llegó a su fin. Los castillos cerraron sus puertas, los campos de batalla quedaron en silencio. Y con ellos, los ninjas también comenzaron a desaparecer. Ya no había señores desesperados por información. Ya no había fortalezas enemigas que asaltar. La maquinaria de espionaje fue lentamente desmantelada, sus miembros dispersados, sus técnicas silenciadas o condenadas al olvido. Pero realmente se extinguieron. Algunos afirman que muchos ninjas se reintegraron a la sociedad, ocultos bajo nuevas identidades, viviendo vidas comunes, como siempre lo habían hecho. Otros sostienen que ciertos clanes sobrevivieron en secreto, transmitiendo su conocimiento en silencio, esperando el momento adecuado para volver. Y hay quienes creen que su esencia jamás se perdió, porque se transformó en algo más poderoso: una leyenda. La figura del ninja, oscura y ambigua, comenzó a despertar la imaginación popular. En los siglos siguientes, su imagen sería exagerada, romantizada y exportada al mundo entero. Del teatro kabuki al manga moderno, del cine occidental a los videojuegos, los ninjas pasaron de ser agentes de las sombras a convertirse en símbolos de misterio, habilidad y resistencia silenciosa. Y aunque hoy en día sabemos que muchos de esos mitos fueron adornados, que sus verdaderas vidas eran más crudas y peligrosas que las fantasías que consumimos, su impacto permanece.
porque el ninja no representa solo al espía o al asesino. Representa al que actúa sin reconocimiento, al que protege sin gloria, al que se mueve por las grietas del poder, enfrentando gigantes desde las sombras. Ellos fueron olvidados por los libros de historia, pero jamás por la memoria del pueblo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.